buenísimo. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter de lleno en uno de los temas que empezó a crecer desde algunas horas a esta parte y ya con algunas publicaciones en los medios nacionales. Está puesto el ojo en lo que está pasando en Salta con respecto al dengue. Un brote que aparentemente habría saturado los hospitales, con una enorme cantidad de gente llegando y también con la imposibilidad a veces de que el diagnóstico sea certero, porque claro, el desborde hizo que los diagnósticos se complicaran un poquito. Sí, diagnósticos que, bueno, mucha gente se pregunta qué puede ser, si me afectó, digo, porque es algo tal vez que no es común, sí, que nos afecte, uno puede llegar a tener fiebre o algo, bueno, pero para eso también tenemos un especialista, para que nos diga cuáles son los síntomas del dengue o qué me puede pasar si me agarro dengue, ¿no? Exactamente. Francisco García Campos es el director de epidemiología de la provincia de Salta y queremos agradecerle este contacto con Bravo News. ¿Cómo le va? Aquí Lore Toso y Nati Bacareza, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ha llegado hasta aquí la preocupación por esta situación y queremos que nos cuente desde el lugar de los hechos cómo está el tema ahora. Bien, la situación de dengue en la provincia de Salta es una situación que ya se plantea desde hace varias semanas, 5 o 6 semanas atrás, con los primeros casos principalmente en las localidades de Salvador Massa. Tengamos en cuenta que Salta tiene dos fronteras importantes, una a la altura de Orán, a través de Aguas Blancas, y la otra en el departamento de San Martín, en Salvador Massa. Y la situación está planteada con casos de dengue en 3 departamentos principalmente, que es el departamento Orán, San Martín en el norte, y el departamento Güemes en el centro de la provincia, y es el que tiene conexión con el ramal Jujeño, que es una ruta de alto tránsito. Claro. Y bueno, se han observado en estas últimas semanas, y principalmente en esta semana que estamos en curso, un aumento importante en el número de casos, con aproximadamente, en el caso de Orán, entre 30 y 40 pacientes atendidos en el día de la fecha, algo de 100 pacientes en Salvador Massa y cerca de 70 en General Güemes, que es un número que duplicó los días anteriores. Pero también tenemos que tener en cuenta que es un número esperable, ya que después del fin de semana largo de carnaval, era, digamos, predecible que entre los 12 y 14 días siguientes íbamos a tener un aumento en el número de casos, reflejo de lo que está pasando en Bolivia o en otras provincias de la Argentina. Así que estamos dentro de parámetros, podríamos decir así, esperables para lo que son estos días, con actividades intensas de control de foco y de acciones de bloqueo, y sumado a esto la aparición en el día de ayer de un caso importado de chikungunya, de una persona, un motoquero que vino desde Asunción del Paraguay y que fue un tránsito casual a través de la ruta 81, que llegó hasta embarcación y volvió hacia Asunción del Paraguay. Así que ese es el panorama que nosotros tenemos hoy día en la provincia. Creo que está dentro de lo esperado. Quizás por ahí el título de que saturó los hospitales. Yo me referiría puntualmente a la atención que se está haciendo en los 3 hospitales cabeceros, 4, incluido el de Tartagal. ¿Cómo? No, le quería consultar, digo, ¿cuáles son los síntomas que uno tiene que sentir para ir a hacer la consulta al hospital? Digo, no por evitar esta saturación, pero obviamente que ante la cantidad de casos hay gran preocupación y bueno, mucha gente se va a atender por temor a que le haya picado el mosquito, ¿no? Bien, nosotros por la zona en la que estamos en el país, por la historia de dengue que tenemos, mantenemos la vigilancia intensificada de lo que es el síndrome febril agudo en fase de inicio. O sea, toda persona que presenta fiebre en esta época del año, acompañado de dolores articulares, de cefalea, o sea, dolor de cabeza y retroocular, son los signos o síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer la evaluación y realizar la toma de muestra, y tenemos que tener presente de que todas las acciones de control se hacen ante la sospecha clínica. No necesitamos esperar a que se confirme el caso de dengue, en este caso Zika o chikungunya, para realizar las acciones de control focal. Es decir que ante la aparición de fiebre, sobre todo fiebre alta, entiendo, inmediatamente ir a una consulta. ¿Esto es así? Exactamente. Fiebre es 38 más, ya tenés, digamos, los síntomas de dengue, y lo que sí es importante recalcar
de que nosotros tenemos que mantener una vigilancia intensificada de la persona diagnosticada con dengue 10 días posteriores al inicio de síntomas, ya que sabemos que entre el tercero y el sexto y séptimo día del inicio de síntomas se pueden presentar los signos de alarma por los cuales una persona puede requerir internación o digamos, atención especializada. Y ahí tener en cuenta náuseas y vómitos persistentes, cualquier manifestación hemorrágica, pasar del estado de hipertermia, o sea, de fiebre muy alta, a la hipotermia, cualquier alteración en el estado de la conciencia, como letargo o irritabilidad, y dolor abdominal intenso o en la boca del estómago, son los signos de alarma que nosotros le indicamos a los pacientes que si se presentan durante el curso de su enfermedad, debemos asistir a un servicio médico para evaluar la posible internación y evitar la forma grave de dengue. Doctor, quiero hacerle una consulta más vinculada al tema de la prevención, ¿no? Porque todos sabemos, y lo venimos escuchando, porque hay campañas además en los medios nacionales, entiendo que en todas las provincias está ocurriendo lo mismo, respecto de la descacharrización, digo, no tener envases o recipientes donde el agua pueda quedarse estancada y esos huevos del mosquito Aedes aegypti pueda reproducirse. ¿Alcanza con eso el calor? ¿Es un factor que agrava la situación? Digo, ¿cómo podemos hacer para tomar medidas preventivas? Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta en qué situación estamos cuando hablamos de descacharrado o las acciones de prevención. Tengamos en cuenta que el departamento San Martín, en la provincia de Salta, es un departamento que tiene una emergencia hídrica, por lo tanto, todas las familias tienen un importante acopio de agua para su subsistencia. Entonces, la principal recomendación que damos en estos lugares es que todos los recipientes o los tanques donde se reserva agua tienen que estar tapados. Para evitar que allí prolifere el mosquito. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de las medidas de prevención y de las intervenciones que se hacen desde salud pública, es tener en cuenta cuál es el tipo de recipiente que está abundando en una determinada localidad y allí hablar de medidas de promoción, de ordenamiento del patio, eventualmente de descacharrado o de desmalezamiento, teniendo en cuenta que también es un factor importante por la geografía que nosotros tenemos aquí, son zonas que es muy abundante toda la vegetación. Así que es multifactorial, es muy importante, un dato no menor que tenemos que tener en cuenta que tanto el departamento Orán y San Martín en la República Argentina son los dos únicos departamentos del estrato 1 para la vigilancia intensificada de paludismo en esta fase de eliminación. Por lo tanto, nosotros, todo lo que es fiebre, también debemos realizar la vigilancia activa y pasiva de paludismo para evitar la reintroducción de casos autóctonos al país. Desde el año 2018 está declarado como un país libre de circulación o de casos autóctonos de paludismo. Así que es bastante integral toda la actividad que nosotros tenemos que realizar. El diagnóstico de la arbovirosis y del paludismo en particular tienen que estar en los servicios de salud y tenemos una amenaza muy cerca que es la de chikungunya, con todo lo que es la frontera con Paraguay, ya que el departamento Boquerón en Paraguay, que es donde se presentaron la mayor cantidad de casos y brotes de chikungunya, limita directamente con el departamento Rivadavia en la zona de Santa Victoria Este y de Alto de la Tierra. Así que estamos ahí, se cruza un puente y ya estamos en el departamento. No sé si llegó a contestar la pregunta, pero digo, esta situación que está viviendo la provincia, ¿tiene algo que ver con el clima, con la situación social? ¿A qué lo atribuyen? ¿O es algo característico de esta época del año? Si lo respondemos así, es característico de esta época del año y se suman todos estos factores climáticos y sociales que nosotros tenemos. O sea, el dengue está desde el año 95-96 a la fecha en toda esta región. Y las condiciones climáticas son más severas y por eso te recalcaba recién, la emergencia hídrica hace que juntemos mayor cantidad de agua. Por ahí cuando llueve, por supuesto, las recomendaciones generales es la limpieza de las canaletas, la limpieza de todos los desagües pluviales. Entonces es una serie de factores que influyen. Y otra cosa que es un año que por ahí puede ser que tengamos más o menos casos, pero nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el año 2020, cerca de 7.800, 8.000 casos de dengue. O sea que y en el año 2009 llegamos a más de 20.000 casos de dengue. Entonces, son cifras récord. En el año 2016 también cerca de 15.000, que son, digamos, los años
de dengue, donde hubo una alta circulación, y este año, bueno, pinta que puede circular bastante, pero tenemos Santa Fe, Chaco, Cava, Córdoba, hay muchas, Tucumán, Jujuy, muchas provincias en donde circula dengue. Estamos saliendo de una pandemia, hay una relajación en algunos puntos y hay acciones que no hemos podido realizar en la época de pandemia, justamente por el tema de las restricciones que había en este momento, y entonces estaban suspendidas algunas visitas domiciliarias y actividades de ese tipo. Bien. Campos, le queremos agradecer por este contacto con Bravo News y por su claridad también para que podamos desde aquí mirar con los ojos de quienes están en el lugar de los hechos qué es lo que está sucediendo. Vamos a estar atentos y obviamente en cualquier momento consultándolo nuevamente. Bueno, muy bien, muchas gracias por su comunicación. Muchísimas gracias.